Buenas noches. Vamos a repasar un poquito de vocabularios, verbos, algunas estructuras previas. Pero antes de eso me gustaría revisar algo que revisé con tercer ciclo, pero no con bachiller. Mm, ok, no, esta fue la primera. Debería estar, pero bueno. mm, ya. Presentamos en agosto, el domingo 31 de agosto. Voy a compartir esto con ustedes. Que no lo hice en la clase anterior, hablamos de cosas, pero entonces el domingo 31 de agosto es la prueba de idioma, que en este caso es inglés, de 8:30 a 11:30. Bien, entonces nos quedan prácticamente 2 meses. Sí es importante avanzar con algún vocabulario y verbos un poquito para tener chance de hacer unas cuantas prácticas también. Bueno, pero en primer lugar esto, ¿verdad? Hobbies, fotografía, tomar fotos, observar aves, hacer modelos, esto es artesanía, escultura, trabajo en madera, trabajo en cuero, leer novela, escribir poesía, pintura, jardinería, cocina, tejido, coser de colchas, ese tipo de cosas, escuchar música, ver películas, hacer películas, cantar, bailar, ballet, coleccionar estampillas, coleccionar monedas, coleccionar rocas, coleccionar estampillas. Que en cuanto a deportes, artes marciales, kung fu, karate, judo, taekwondo. Importante reconocer, también aquí surfear, ir de tiendas, bucear, pero con estos lentes especiales que son los que tienen, no, ese es snorkel, el que tiene el lentito que tiene el tubo para afuera. Jugar videojuegos, esquiar, baño de sol, navegar en internet, que sale en la unidad que tiene que ver con tecnología, construir castillos de arena, caminar pero de senderismo, nadar, montar a caballo, tener un picnic, el salto en bungee, patinaje, ciclismo, um, snowboarding, pero o sea, es como el que tiene como el hacer surf, pero en nieve, ¿ok? Una sola tabla. Observar aves, lo vimos otra vez, ver TV, salir a comer fuera, jugar ajedrez. Indoors, esta palabra indoor son actividades bajo techo. Y hay otra que es outdoor, que vemos acá, que son actividades en el exterior, al aire libre. ¿Ok? Ujú. Estas son actividades, esto era cuando antes en el programa incluí este tipo de actividades, por eso simplemente me estoy limitando en esta parte al vocabulario, repasar los sujetos, los pronombres personales, yo, tú o usted o vos, él, ella, esto o eso o esa, esta o esta, este, nosotros. You aparece 2 veces porque está también en plural, ustedes, dos o más personas, ellos o ellas. Importante porque a veces vemos dos chicas, entonces no sabemos que podemos cambiarlo por they. Importante.
Son los pronombres, si alguien está escribiendo en primera persona y es él o es ella, en todo el texto va a aparecer I, me, my, ¿ok? Y en las preguntas, si se tratara de él, va a preguntar por él, y si se tratara de ella, va a preguntar por ella, ¿ok? Si se trata de algo en particular, en Costa Rica, un hobby, una actividad, puede decir it, se incluye el it. Difícilmente sale nosotros o ustedes, también puede salir ellos o ellas cuando están hablando de otras personas. Perdón. El primer verbo que vemos es el verbo to be. Yo soy, yo estoy, como lo vemos acá en la traducción. I am a student, I am a teacher, I am a boy, I am a girl. Para el tú, you are, esto es como muy básico, you are, ¿ok? Puede ser usted es o usted está. He is, she is, it is, él es o él está, ella es o ella está, esto es o esto está. Entonces, en el presente el verbo to be tiene tres formas, am, are, is. En plural, nosotros, cuando incluye más de una persona, dos o más, también se usa are, en la forma plural. Entonces, básicamente son tres estructuras. Am, are, is. ¿Ok? Para aprender a reconocerlas. ¿Ok? En negativo, simplemente se le agrega no, o en la forma reducida, aren't, isn't, en I'm not, queda así. Si tiene que ir separado, se contrae el I am. ¿Ok? No nos van a hacer preguntas cuando la pregunta empieza con are, con is. um, Hay dos posibilidades, yes o no. Entonces, no, como lo vimos, si mal no recuerdo, vamos a ver, creo que no. Entonces, si no fue así, me disculpo y hago un paréntesis. Mm, Ay, perdón, estaba muteada. Qué vergüenza. Voy a repetir porque no sé si ya estaba muteada también. Em, which, bueno, lo que les decía es que son respuestas, son preguntas para responder abiertamente, que es lo que vemos en las opciones de respuesta. No vemos yes, no vemos no, no lo vamos a ver. Cuando preguntamos are, is, las posibilidades son yes o no. Cuando preguntamos do, does, las posibilidades son yes o no. Did, directamente. Pero como vemos en el examen, what,
How long has Eric? Y aquí les decía, no sé si estoy repitiendo o si no, si hablé y hablé y hablé y estábamos ya. Este does, esta estructura, es la forma que toma el auxiliar en tiempo presente simple y en este caso Eric es he. Y decía también que esta parte la vamos a repasar hoy si nos da chance. ¿Ok? ¿Ok? Y aquí veíamos que estaba presente el did, que en este caso el did, cuando está presente en la pregunta, significa pasado. El verbo lo tomamos en pasado. Does need también. When he writes, ¿qué significa que un verbo lleve ese? No que es plural, sino que está en presente simple para él, ella o eso. Yo sí creo que hoy nos va a dar chance de llegar hasta ahí. Si continuamos, perdón, how do, what can es otro auxiliar, pero todas empiezan con WH questions. Seguimos acá, what is the movie mainly about? What, what, what did, what can, what is the main intention? What interesting fact? What was the most remarkable? What is, what? Todas las preguntas son de opciones de respuesta abierta. What, who is invited to participate? What is the main objective? What is one of the requisites? How can people? What are the comments about? What does Newton twenty things? Who writes? ¿Quién escribe? Tiempo presente, si vemos que un verbo termina en ese. What is this people, this person prediction? What, when, what. Entonces todas van a ser abiertas, como nos podemos ver acá. Era lo que le quería mostrar, que estoy segura que no lo hice, que no lo había hecho. Esto acá, esto, aquí, aunque no empieza con una WH, aquí sí se ve. ¿Ok? 45. Lo que quiero es que vean que en todas hay preguntas con opciones de where, de lugar, de opciones de respuesta. What was en este caso es el pasado verbo to be, que no es, entonces es cero estar, pero es era o estaba en todo caso. Esto es presente. What is the application for? ¿Para qué es la aplicación? What does presente? What is the first step? ¿Cuál es el primer paso? How can clients? What is the last step? ¿Cuál es el último paso? Palabritas. The first, then, after that, finally, last. Last como verbo significa durar, pero último cuando estoy hablando de secuencia. What is suggested? What does it mean? What is a characteristic? What can make it cause? As a noun. What could? Este could también es un auxiliar. What is the first thing? What does the passage suggest? Who do you need to contact? What can someone do? What? Todas son WH questions. Se dice WH porque empiezan con W y con H. W en inglés se dice, perdón, sí, W y H se dice H, por eso se identifican como WH questions. Y aunque how es diferente, se incluye porque en este grupo, porque son de respuestas de opción abierta. Okay, what did Leonardo do? What does Sergio? What is something? What is Leonardo? Okay, todas son de respuesta de opción abierta. ¿Qué, dónde, cuál? Okay, ¿por qué? ¿Quién? Aquí sería para completar con el verbo to be. Ok, en este caso are, Billy and I are, Billy y yo. Siempre es importante reconocer el pronombre para saber entonces por qué le está pasando al verbo, sobre todo lo que es el verbo to be, en presente, en pasado, y que si hay cambios allí, y el presente de cualquier otro verbo que lleva ese, como más o menos lo vimos cuando nos presenté alguna de las pruebas. Entonces acá, where are Jim and Marsha?
Voy a hacer una pequeña introducción con este ejercicio where. Cuando me pregunten con where se refiere al lugar. Perdón. Seguro eso fue lo que pasó, que empecé a toser y no me desmuteé. Aquí él está estudiando, ella está comiendo, ellos están cerca del profesor o de la profesora. Entonces, ¿cuál es la opción de respuesta que engancha con where? En este caso, cerca de la profesora. ¿Por qué? Porque where es una pregunta para la que siempre voy a buscar lugar. ¿Ok? What are the friends doing? ¿Qué están haciendo? Cuando veo un verbo con un ing are doing, ¿qué están haciendo? Ellos, they. Como es what, no puede ser ni no ni yes. Entonces, opcionalmente nos queda esta, they are studying. ¿Qué están haciendo? Están estudiando. A veces en el examen de inglés pasa que puedo responder por lo que sé o por descarte como lo acabo de hacer. Si yo sé que esto es una pregunta que empieza con WH question, yes, no, no son opciones en este caso. Entonces, como hay una que dice yes y hay otra que dice no, las descarto y queda la opción correcta. Este tipo de preguntas que empiezan por aquí no van a aparecer en el examen. ¿Ok? Estas sí son preguntas que me conducen a responder yes o no. Esta también, yes o no. Entonces, como no vienen en el examen, sencillamente las omito. Y en la última dice, what is Luis doing? ¿Qué está haciendo Luis? No, no va, ni yes tampoco. Él está correcto. Es la opción de respuesta correcta. Importante reconocer algunos verbos. Bueno, aquí está el pasado. Voy a aprovechar el pasado de I am, yo soy, estoy, pero I was, yo era o estaba. You are, tú eres o estás. You were, tú eras o tú estabas. She is, ella es o ella está. She was, ella era o ella estaba. Lo mismo con he, para he, she, it se usa was, la forma was, del verbo to be. We are, nosotros somos o estamos. We were, nosotros éramos o nosotros estábamos. They are, ellos son o ellos están. Y en pasado es they were, ellos eran o ellas estaban. Entonces, en presente tenemos estas tres formas: am, is, are. Y para el pasado tenemos solo was, were. A nivel de pronunciación, este where se parece mucho a este where, pero no significan lo mismo. Este se refiere al lugar, como lo acabamos de ver, y este es el pasado de ser, del verbo ser, y que también funciona como verbo estar. Ujú. Y aquí es un ejercicio para completar con was o were. Estas no, porque empiezan con are, are, is para responder yes o no, y no vienen, no son objeto de preguntas para el examen. Igual, acá empieza con was, were, que es la forma pasado para el verbo to be, y tampoco van porque estas también, cuando empiezan con are, is, o was, were, que es lo que hemos visto hasta ahorita, esas preguntas no entran en el examen porque conducen a responder sí o no. Y ahora vamos a ver, yo le dije que posiblemente íbamos a llegar y sí, otros verbos en presente. Take a shower, tomar una ducha. My friends play soccer, jugar fútbol. We study English, nosotros estudiamos inglés. Y es importante que también aprendamos a reconocer estructuras que me permiten relacionar el tiempo en el que estoy eh, hablando o cuando hablo, o si leo estas expresiones, entonces me ubico en el tiempo presente simple, cosas que hacemos todos los días, rutinas. Ok, they have a lot of money, pero cuando se trata de he, de she o de it, ¿por qué he? Porque esta oración dice Pablo. ¿Por qué she? Porque esta oración dice Joana. ¿Y por qué it? Porque aquí dice the dog. Y vemos que el verbo tiene una S.
Aquí play no tiene eso. Aquí play sí tiene eso. Runs tiene eso. Nuestro cerebro en español lo confunde con un plural y creemos que es un plural. No. Vamos diciéndole a nuestro cerebro que se trata de un verbo que está en presente para los pronombres he, she and it. Y en presente, para ellos, utilizan en oraciones negativas y en preguntas esta forma del auxiliar, does. Cuando esta estructura does aparece en la pregunta o en la oración negativa, el verbo no lleva S. Lleva S cuando no aparece el auxiliar. Esto se le llama auxiliar. En inglés trabaja auxiliares, que son los que me permiten identificar el tiempo en el que estoy trabajando. ¿Y por qué esto sí es importante? Porque en el examen puede estar hablando Pablo de su historia y me van a hacer preguntas: ¿qué hace él? ¿Qué hizo él? ¿Qué pudo haber hecho él? Entonces van a estar, lo vimos ahorita en el ejemplo, unas estructuras como esta. Does. Y eso no es más nada que me están preguntando por él, algo por ella o algo por esto. Ujú. Y aquí lo vemos. Do y does. Ajá, pero no les había dicho de do. Porque do se utiliza con I, you, we, they. Y por lo general lo vamos a encontrar en forma negativa o en forma de pregunta. Don't, don't. O do not. Voy a escribir acá. Don't. ¿Ok? Para he, she, it, que es lo que más vimos en el examen, va a ser esta forma. ¿Ok? Y aquí sí me voy a detener. Bueno, aquí estamos. I, we, you, they. Aquí está un they. Utilizan do. He, she, it. Vamos a cambiar el color. He, she, it. Utilizan does. Does. Esto no es un curso de pronunciación. Así como lo leemos. Does. Para la forma negativa, does not, do not, que la forma reducida es don't para do not y doesn't para does not. En el examen, cuando vean negaciones en las preguntas, generalmente vienen subrayadas o en negritas, ¿ok? Y cuando eso pase, usted escribe en español no. ¿Por qué? Porque el cerebro no procesa el no. Entonces, si hay alguna pregunta, cuando hagamos las prácticas y eso ocurra, yo lo vuelvo a repetir, en la que observo un no, generalmente lo viene subrayado o en negrita. Entonces, esta sí. WH question, que puede ser what, puede ser where, puede ser when, puede ser how, which, después el auxiliar, do or does. Does, si se trata de he, she, it, que fue lo que vimos en las preguntas del examen. Subject, Pablo, he, she, Joana, ¿ok? Y el resto de la oración, que contiene el verbo. ¿Y qué pasa con ese verbo? Que cuando está en la pregunta, el auxiliar, el verbo no cambia, solamente en oraciones afirmativas. Estas que empiezan por das o do directamente no entran en el examen porque tienen posibilidades solo de yes o no. Pero las que vienen más adelante, que deberían venir, vamos a ver, mm, si no nos ponen ejemplo, sí. Por ejemplo, podría ser este.
What does he do? ¿Qué hace? What does she like? ¿Qué le gusta a ella? Lo que quiero decir en este caso que cuando veo el auxiliar me voy al segundo verbo y este verbo lo conjugo en presente. ¿Ok? ¿Qué hace él? ¿Qué le gusta a ella? ¿Por qué? Porque si aquí cambiara, por ejemplo, esto, ya no lo conjugo en presente, lo conjugo en pasado. ¿Qué hizo él? Pasado. ¿Qué le gustó a ella? ¿Qué le gustaba a él? Pasado. En inglés eso es muy fácil. O sea, es lo único que cambia en la estructura de la pregunta es esto. Si le pongo esto. Entonces, what will he do? ¿Qué hará él? Ya lo cambié a futuro. Lo demás no cambió. Entonces, por eso esas piezas son importantes en inglés, porque realmente son las que me permiten comprender en qué tiempo estoy hablando. What will she like? ¿Qué le gustará a ella? Pues vean que lo único que hice fue cambiar el auxiliar. Y aquí vamos a hacer un ejercicio para reconocer el pronombre con el que estamos trabajando y en función de eso, cómo colocamos el verbo en presente simple. The boy es he y recordamos que para he, she, it el verbo debe llevar es. ¿Ok? Importante. No necesariamente debo saber el significado de todas las palabras. No. En este caso el ejercicio es para reconocer la forma del verbo de acuerdo al punto. Y a veces en el examen pasa eso. Pasa uno, lo que hicimos antes, que puede ser que yo descarte las otras opciones y la que quede es la respuesta. O sea, que yo responda a una pregunta por descarte o que simplemente haga una asociación de palabras entre la pregunta, el texto y la respuesta y pueda llegar a la respuesta, que es lo que generalmente vamos a ir practicando. Pero antes de comenzar con esas prácticas en modelos de exámenes de otras convocatorias, estoy haciendo un resumen de algunas expresiones o formas que debemos reconocer o identificar. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a disminuir la sensación de angustia, de ansiedad que nos puede generar el no conocer el significado de todas las palabras, porque no necesitan conocer el significado de todas las palabras. Si me explico, hay personas que piensan que para poder ganar el examen de inglés tienen que saber todo y traducir todo, y eso no es necesario. ¿Ok? Sí es importante que reconozcamos, perdón, algunas estructuras, pero eso no quiere decir que necesariamente tengamos que traducir toda la oración o el texto. Ok, hasta ahora me he podido mutear para toser sin problema. I, yo, el verbo no cambia, va a su forma original. Frank and Helen. ¿Qué pasa con este tipo de nombres? Que vemos un he y un she y pensamos que es la forma singular, pero no, son dos personas, es plural. En este caso lo sustituimos por they, ellos. Frank. ¿Quiénes son ellos? Frank y Helen. Cuando es para ellos el verbo no cambia. She, aquí está directo el pronombre. A veces se confunden es cuando leen nombres. She speaks. Se le pone la S al verbo. The girls. Plural. Cuando sea plural, cuando sea más de una persona, cuando sean dos o más personas, el verbo no cambia. Es solamente para la tercera persona del singular. ¿Qué significa? ¿Quién es tercera persona? Alguien que no soy yo. Ni tú, que es la segunda persona, o vos o usted. Es él, es ella o es esto. ¿Ok?
The children, esto es un plural irregular. Los niños no lleva S. Algunos plurales en inglés no llevan S. ¿Ok? Entonces el verbo no cambia. Frank, Frank es he. Y para he, plays con S. Mr. and Mrs. Robinson, dos personas. El verbo no cambia. Mr. Robinson, Mr. He. Si no me acuerdo qué es Mr., pueden decir she. En este caso, el verbo aparece con S. Porque estoy haciendo este reforzamiento con el presente simple. Repito, porque nuestro cerebro nos engaña y nos hace creer que estamos trabajando con plurales y no. Lo que estamos es conjugando un verbo en presente simple. Perdón por no colocar esto más grande. You and I, dos personas, el verbo no cambia. Dos o más, el verbo no cambia. Cambia cuando es una persona y es alguien que no soy yo ni tú. Es él, es ella o es esto. The clock, en este caso the clock es it, porque es una cosa. Entonces el verbo lleva es. They, dos o más, el verbo no cambia, no lleva es. Queda igual, queda en su forma original. We, nosotros, el verbo no cambia. He, el verbo cambia. Le pongo eso. I, el verbo no cambia. Helen, en este caso Helen es she, el verbo lleva ese. The boys, plural, el verbo queda igual. Y un solo the boy sí cambia. Acá el mismo ejercicio, Susie dances, my aunt es tía, aprovechar de repasar algo de vocabulario, siembra las flores, Mario es él, borrows, she gives, they look, el verbo no cambia porque son dos o más, son ellos. The teacher, el profesor o la profesora, writes con S. The women, eso es un plural irregular, son las mujeres, ellas, smile. The students, aquí el plural se lleva eso, color. The janitor es el conserje o la conserje, pero es he o she. En todo caso, el verbo lleva eso. The baby, el bebé o la bebé, cambia la conjugación. Ujú. Aquí lo mismo, igual. Y acá algunos verbos, ¿ok? Que es importante que repasemos. Eso es para hacer un matching, pero yo lo que voy a hacer, porque son varias páginas, es que a la par pongo el significado en español, doy un tiempo para que vayan escribiendo, copiando, tomando fotos cuando vean esta grabación. Importante, esto sí es importante repasar. Ah, dar, decía por qué puse dar. No le presten atención a esto porque esto es un match. Want, querer. Have, has, tener. ¿Por qué tiene esas dos formas? Porque have se usa para I, you, es un verbo irregular. We, they usan have y he, she and it usan has. Por eso trae esas dos formas, porque have es para I, you, we, they y has es para he, she, it. Need, necesitar. Este verbo es muy importante que lo identifiquen, porque casi siempre sale alguna pregunta en el examen donde está involucrada esa palabra. ¿Ok? Ya les voy a hablar de cuatro palabras particulares en el examen de inglés
que eso está cambiando y ya casi no pasa eso, pero mientras siga saliendo algo así en el examen, pues yo seguiré haciendo el llamado para tomar en cuenta estas cuatro palabras. Esta es la primera, avoid. Avoid significa evitar. Importante que lo tomemos en cuenta y voy a dar un par de minutos para que tomen nota de eso. Ok, allow, y también interesante, permitir, like, gustar, eso lo vimos arriba, por eso decía el matching tiene varias hojas. Write, escribir. Read, leer. Bueno, casualmente aquí sí la tenemos. Es leer. Learn es aprender. Teach es enseñar. Enseñar. Ujú. Vale, muy bien.
Ok. Uy, aquí me puse la R, perdón. Escribir. Ok. Go, ir. Walk, caminar. Watch, ver. Generalmente viene con watch TV o bird watching, que es observación de aves, ver aves. Look, mirar. Esta la tenemos acá. Come, venir o llegar. Arrive es llegar, cuando tú llegas a un lugar. Leave, irse o dejar. Listen, escuchar. Enjoy, disfrutar. Sing, cantar. Take, tomar. To take the bus, tomar el bus, take a shower, tomar una ducha, ese tipo de tomar, no de beber, ¿ok? Ride es montar, montarse en, como está aquí. Travel, viajar.
Sí, pensar. Understand, entender. To be, ser. También significa estar, como lo vimos al principio. Work, trabajar. Bueno, aquí está entender, understand. Cut, cortar. Fix, reparar, arreglar. Send, enviar. Bake, hornear. Por eso bakery, panadería. Clean, limpiar. No está bien el tiempo porque eran menos. Entonces vamos a ver. Deliver es entregar, repartir, como delivery. Buy, comprar. Ojo con este verbo, ¿verdad? Puede ser que salga algo, vender. No tanto esto, pero buy sí, comprar. Uy, draw, dibujar. Cross, cruzar. Esto es una Z. Locate, ubicar, localizar.
Ok, vamos a ver. Sí, ver, hope, esperar, pero de esperanza. Espero que te vaya bien, ese tipo de esperar. Love, amar. Como sustantivo es amor, como verbo es amar. Find, encontrar. Eat, comer. Prefer, preferir. Hay algunos verbos que se hacen más fácil identificar, pero no todos tienen esa cualidad. Y falta ya poco. Cook, cocinar. Live, vivir. Help, ayudar. Forget, olvidar. Return, retornar o regresar. Know, saber, conocer. Cualquiera de las dos. Nos faltaban estas dos, que es ordenar, de pedir algo, ¿verdad? Ordenar una pizza o algo así. Order. Y get, obtener. La próxima semana, pues vamos a continuar aquí con el pasado simple, algunos verbos modales, lo que nos dé chance de hacer, porque en pasado simple sí hay que tener en cuenta otras reglas sencillas, son las dos principales reglas para efectos de reconocer verbos, en este caso en presente, como lo vemos hoy, y la próxima semana será en pasado, porque hay dos variantes. Las vamos a ver la próxima semana. Y de ahí podemos avanzar en modales, eh, adjetivos, comparativos, superlativos, que son aspectos importantes, WH questions también, um, y ya comenzar a hacer prácticas si Dios me permite. Feliz noche, estén muy bien y muchas, muchas gracias.